Buenos días. Estaba revisando hace un momento algunas cosas aquí en internet y me encontré uno de estos textos que ya es muy común que se estén enviando de una manera extensiva, escrito por, supuestamente, no pongo en duda que a lo mejor algunos de ellos sí lo sean, especialistas que hablan sobre los asuntos de la educación en el siglo XXI, particularmente con estas nuevas generaciones de chavitos con los que a nosotros nos toca trabajar ya de una manera continua. Aquí literalmente estoy citando una comunidad que dice IEBS, por lo que leo me parece que es una página de origen español. El texto al que yo refiero lo escribió una jovencita, que por lo menos por lo que aparece en la fotografía, que se llama Claudia Crua, y que está fechada el 4 de febrero del 2016. La temática es Emprendedores nativos digitales, todo lo que debes saber sobre la nueva generación Z. Nosotros estamos habituados constantemente a manejar este tipo de información con respecto a las supuestas distintas generaciones, que sabemos que es algo complejo y difícil de manejar. Pero sí me pareció importante hacer algunas aclaraciones desde mi perspectiva como profesor de historia, que fui el año 2011 seleccionado como docente distinguido de la compañía Apple y que me ha tocado trabajar en los últimos años, particularmente a nivel licenciatura, en algunos casos a nivel maestría, y en las capacitaciones que se les han dado a varios profesores de distintas preparatorias particulares y públicas, o incluso escuelas técnicas como CCHs o CEBETIS, o CONALEPS, en donde hemos tenido un poquito más de contacto por parte de una capacitación que nos dio la Secretaría de Educación Pública en el programa Profordex, el de formación de docentes de educación media superior. Y el que yo haya trabajado en la capacitación para la labor por competencias en la Universidad Iberoamericana, específicamente para la capacitación a profesores de nivel licenciatura de todas las carreras. Por lo tanto, creo que conozco un poco del tema, no estoy separado de él. Lo veo incluso como lo ve la mayoría de los profesores que no somos especialistas de nacimiento, de origen o de formación con la tecnología avanzada, y esto lo pongo entre comillas y ahorita van a entender por qué. Y a mí particularmente, sobre todo después de una plática con un exalumno mío, que fui su maestro cuando yo empezaba a dar clases y que él ya pertenecería a estas nuevas generaciones, me comentó en alguna ocasión que nos dejaron, para un curso, nos dejaron una lectura en donde se hablaba, estoy hablando de un curso de hace unos 15 años más o menos, donde se hablaba de estos jóvenes ya de estas nuevas generaciones, pues han existido desde la época de los griegos, por Dios. Y en aquellas épocas ya los pensadores se quejaban de muchas de las cosas que nosotros le atribuimos a los alumnos contemporáneos. Por eso hablo con conocimiento de causa y por eso me molesta este tipo de notas. Muy rápidamente, para no alargar esto, se nos dice el texto que se habla de la generación millennial y de cómo repercutió en la sociedad y cómo los nativos digitales, sus características. Lo que les estaba diciendo es que la lectura que nos dejaron en aquella ocasión hablaba de los nativos y de los migrantes digitales. Platicándolo con ahora socio, con mi amigo Luis González Arazúa, él de entrada me dijo que eso le parecía una aberración, le parecía una tontería, por el hecho de que bajo esos parámetros él también quedaría allá afuera, pero como no pertenece a las generaciones entre comillas originales de nativos, a él lo están descalificando cuando hay muchas cosas que él maneja mucho mejor que muchos de los chavitos de época contemporánea. Esto yo también se lo terminé aceptando y lo terminé confirmando conmigo mismo. Tenemos amigos profesores, uno de ellos, un ex embajador, el maestro Arturo González, y él pues ya tiene más de 60 años. Cuando comentamos exactamente ese mismo artículo de los nativos y los migrantes digitales, se atacó de la risa. Incluso en la plática se vio como no solo le dio risa, sino que se enojó, se molestó por la forma en la que estas personas que se identifican como especialistas y creen que por estudiar solo los últimos años de estos jovencitos que tienen ciertas peculiaridades, sí, claro que las tienen, pero pertenecen al contexto, por Dios. Y si a nosotros siendo niños, a mí a principios de los 70, don Arturo González, a la altura de la década de los 50, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad, y por supuesto nuestros padres hubieran tenido las características de los padres que tienen ahorita, los nativos digitales seríamos nosotros, por Dios.
Don Arturo González nos comentaba como si le ponemos una prueba, él nos va a superar en todo el manejo de la tecnología que viene desde que él empezó a tomar uso de razón. Mi suegra también fue una persona que en la década de los 60 estuvo trabajando en un partido político en donde, también trabajando a nivel nacional, le tocaba trabajar con las computadoras. Y ella, por supuesto, si esas computadoras se retoman, pues va a saber manejar lo que ninguno de estos escuinclitos podría manejar ahorita. Y otra cosa que a nosotros tampoco nos parece, bajo estos planteamientos de los nativos digitales del siglo XXI, que están echando ya para atrás a los millennials, ahora nos salen con esta situación de la aparición de la generación Z. Y lo que me llevó a tratar de reflexionar un poquito de manera personal sobre esto fue que la tendencia actual de las marcas y las empresas es la hiperpersonalización sobre sus clientes. ¿Quiénes son los nativos digitales? Y estas características a mí inmediatamente me brincaron. Atracción por las nuevas tecnologías. Son impacientes y versátiles. Son emprendedores, son innovadores, son comprometidos. Tienen una tendencia a la colaboración natural y al aprendizaje en red. Si lo ponemos en el contexto, que es mi labor como historiador, si lo ponemos en el contexto histórico, nos daremos cuenta que todos los niños nacen con estas características. La que puede no tener es la de aprendizaje en red, de la red digital como la conocemos, por una simple razón: no existía. Todas las demás, todos los niños sabemos que son curiosos, todos los niños sabemos que son inquietos, y si se educan adecuadamente, los niños se van a convertir en personajes innovadores, se van a convertir en personajes emprendedores, cosas que estos atribuyen sin ningún fundamento ni investigación solo a los dichosos nativos digitales de la generación Z, que se han hecho a sí mismos. Napoleón, ese es el ejemplo perfecto del self-made man. Emprendedores e innovadores que me dicen de Henry Ford, y esto fue hace más de 100 años, son multitareas. Esto es parte de, ya yo ni siquiera le digo mito, es parte de una mentira vil. Nosotros, y yo personalmente como profesor en la Universidad Iberoamericana, conozco una gran cantidad de chavitos que supuestamente están haciendo multitareas y hacen todo mal. No sirve de nada estar haciendo 5 actividades, 10 actividades, 15 actividades, si no las terminas, si no les pones atención, si no les das seguimiento y las terminas entregando mal o pésimamente mal. Y en una comunicación permanente, es el otro punto que también se maneja. Por supuesto, no le podemos pedir a un campesino de la región del Languedoc en el siglo XVI que se mantuviera en comunicación permanente con el entorno. ¿Por qué? Porque el contexto no permitía que esto existiera. Y esto, si nosotros seguimos leyendo el texto, estos jovencitos supuestamente quieren resultados inmediatos, sí, porque así los están maleducando también sus padres. Les dan todo lo que quieren y todo lo que necesitan de manera inmediata. Si el tema no les interesa, pasan de página. Cabe en uno, como padre de familia, como profesor, hacer que los chavitos se interesen. Esta, para mí tonta, y con otras palabras, afirmación de que a los chavitos ya no les asombra nada, es mentira. Eso es desconocimiento vil, es desconocimiento burdo y barato. Yo lo veo desde la perspectiva, hoy, en estos días, en estos meses, yo estoy trabajando con un grupo de primer semestre de Relaciones Internacionales. Y si hay algo que me está entusiasmando mucho de trabajar con ellos, es la capacidad de asombro que tienen. Y no estamos utilizando ninguna de los elementos tecnológicos que aquí nos están planteando, que tontamente, sin investigar y sin ningún conocimiento de causa extra, están haciendo afirmaciones que extrapolan además a toda la cultura y a toda la sociedad. El manejo de las tecnologías sirve para obtener información. Si estamos en esta época del manejo de las tecnologías de comunicación, sí, porque es el contexto que nos tocó, por Dios. Pero si ustedes viajan a los 60, si ustedes viajan a los 50, por supuesto que van a ver que va a existir estas tecnologías de la comunicación adecuadas al contexto correspondiente. Por eso a mí en lo personal me molestan mucho estas afirmaciones en donde se te dice que tal personaje fue mejor que el otro, o vivimos en una época mejor que la otra. Si de veras estudiaran y conocieran un poquitito, se darían cuenta cuántas veces estas afirmaciones se han hecho en la historia de la humanidad. No se vale descartar de una manera tan burda, tan vil y tan poco responsable en la investigación a las personas que son de generaciones anteriores por el simple hecho de haber nacido antes. Lo que les decimos a los chavos es que si no han llegado todavía a tener un cargo, un puesto importante, no es porque uno sea mejor que ellos, simple y sencillamente uno llegó primero. Esa es la pequeña diferencia. Y va a haber grandes ventajas de trabajar con estos chavos cuando también existen las grandes desventajas. A mí me consta personalmente que yo manejo mucho mejor la computadora que muchos de los chavitos que pertenecerían ya a esta generación. Y sobre todo, cuando los chavitos no son responsables, y eso ya no tiene que ver todo directamente con la tecnología,
Cuando no son responsables, ahí sí la tecnología falla, ahí sí el internet no jala, allí sí este aparato no funciona. Esto yo lo puedo demostrar si cada uno de ustedes quiere venirme a preguntar, quiere ir conmigo al salón. No es lo que yo voy a escribir solamente en un blog, sino que les invito a que entren a las escuelas, se inmiscuyan con el trabajo de los chavitos y se den cuenta como hay escuelas extraordinarias que tienen el problema de chavitos desinteresados que no saben o dicen que no saben manejar la computadora, sobre todo cuando esto implica trabajo y responsabilidad. Y que se den cuenta que estos textos que fluyen de una manera demasiado libre son única y exclusivamente opiniones de gente que no siempre sabe, no siempre conoce y no siempre aplica. En mi caso personal, yo tengo una persona cercana que es asesora de nivel digital y ella nos asesora a todos los profesores que nos queramos acercar a trabajar. Pero lo chistoso del asunto es que ella, pues reconocido por ella misma, ella nunca ha dado clases en salón de clase. Y ella siempre nos ha dicho, es una persona extraordinaria en el manejo de la tecnología, pero me dice es que yo no podría pararme a dar clases físicamente en un salón. Qué horror, qué espanto tener que enfrentarme directamente al grupo. Creo que esto es muy representativo a esta persona. Yo la estimo, yo la quiero mucho, pero a mí me dejó de una pieza, me dejó realmente asombrado y espantado el darse cuenta como a veces muchos de los que escriben estos textos son de este tipo de personas. Este tipo de personas que no tienen contacto en el aula, que no se dan cuenta de que no es tan fácil nada más ensartar a los alumnos a la computadora, cuando además muchos de ellos lo que saben hacer en la computadora es estar chismeando, estar bajando música o estar divirtiéndose revisando páginas de lo que a ellos más les interesa y que si en 8 segundos no les llama la atención, esta la terminan mandando a volar. Esto hay que llevárselo con mucho cuidado, hay que manejarlo con mucha atención, toda la construcción del manejo del e-learning, del que tanto hablamos en época contemporánea, y hay que llevárselo con pinzas, hay que manejarlo con mucho cuidado. Aguas cuando hablemos de la dichosa generación Z, como se le está denominando a este grupo de chavitos o esto de personas, porque además lo que tratan estos planteamientos, tratan de venderte planes, tratan de venderte cursos, tratan de venderte cosas que si tú ya sabes lo mínimo del manejo de las tecnologías, esta información no te sirve absolutamente de nada. Pero si tú no sabes tener control de grupo, si tú no sabes narrar, si tú no sabes enseñar, si tú no sabes atraer a los jovencitos, a los adultos y a quien quieras, créeme que todos estos planteamientos, estas herramientas no sirven absolutamente de nada. Lo más interesante, ya tuve la experiencia en alguna universidad tecnológica justamente al respecto, lo más interesante es cómo le haces para cuando no tienes pila y cuando no tienes luz. Nominalmente, bajo esas circunstancias, ninguno de estos chavitos podría relacionarse con el mundo. Eso es mentira, mentira absoluta. Y volver a los clásicos. Imagínense ustedes un Aristóteles que les dijera a sus alumnos, híjole, fíjense que no vamos a poder tener clase porque se cayó el internet. Imagínense a un Platón, híjole, fíjense que pues no vamos a poder explicar los conceptos de lógica que estábamos platicando el día de ayer porque nos vamos a quedar sin energía eléctrica. Por Dios, esto es de una base lógica y simple que empieza con la revolución del trabajo y de la organización que utiliza esto como lo que son herramientas de apoyo. Esto no es, si la computadora ni el celular, esto de ninguna manera es la educación. La educación es la disposición para relacionarse con el mundo y esa la dan los papás en las casas. Y esto lo toman los alumnos y comienzan a ser responsables. Algunos lo hacen desde muy chiquitos y unos nunca lo terminan de aceptar a lo largo incluso de su vida adulta. Es bien importante que reflexionemos, por lo tanto, cada vez que veamos esto de tendencias, emprendedores, nativos digitales, generaciones Z, que es justamente el artículo al que les estoy haciendo referencia, y que cada vez que vean algo como esto, manéjenlo con cuidado, analícenlo con cuidado y aterrícenlo, llévenlo a la pragmática y no la dejen en una teoría que además generaliza y no tiene un contacto más extendido con la realidad, en el caso de nuestro país, en el caso de México, o de repente nos andan queriendo importar realidades que no pertenecen a nuestro contexto. Justamente una de las partes que el propio artículo nos refiere con respecto a esta dichosa generación Z nos dice: existen diversos aspectos que son influenciables para cuando hablas de los nativos digitales,
Los millennials y los nativos digitales comparten características de comportamiento, pero esto no significa que todos los individuos sean iguales, ya que, como sabemos, existen diversos aspectos que son influenciables, como el contexto, la cultura o la educación, pero lo ponen como algo secundario cuando eso es lo más importante, señores. Contexto, cultura y educación. Y con base en ese contexto, esa cultura y esa educación, es como se va a armar todo lo demás. Y la tecnología y el uso de la misma va a depender de contexto, de cultura y de educación. Y esa se da en la casa y esa no se da a través de aparatos. También suele decirse que los niños ya nacieron con el chip. No es cierto, eso es mentira. Los niños son el chip. ¿Y quién programa el chip? Esos son los papás. Y eso se programaba antes de la existencia de los chips. Hay mucho que reflexionar al respecto y yo creo que ya es tiempo de que nos lo tomemos en serio y no creamos toda esta basura que habitualmente nos venden como realidades y que hay que revisar con mucho cuidado, con mucha atención y con mucha dedicación. Contexto, cultura y educación. Y es dicho por la misma persona que hizo este artículo. Ojalá nos sirva para hacer una verdadera reflexión profunda, para empezar realmente a manejar los problemas de nuestro mundo y no solo manejarlos, empezar a solucionarlos.